Mi familia me echó por negarme a ayudar a mi hermano. Ya no eres nuestro hijo. Los miré en silencio y sonreí. No sabían que estaba a punto de desatar un secreto de 30 años que los destruiría. Mi nombre es Ethan Miller y tengo 32 años. Hace unos meses, fui convocado a casa de mis padres para ser desangrado financiera y emocionalmente, por el bien de mi hermano menor. Ellos me veían como su solucionador de problemas, su línea de crédito interminable, su saco de boxeo emocional, pero no tenían idea de que, por primera vez en mi vida, estaba listo para ellos, antes de contarles cómo descubrí un secreto de 30 años que desmanteló a toda mi familia. Durante una sola noche de tormenta. Déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios de abajo. Me encantaría ver cuán lejos llega esta historia. Todo comenzó, como siempre lo hacía, con una llamada telefónica sobre Caleb. Yo estaba en mi librería, The Reading Room, mucho después de haber cerrado por la noche. El cálido y reconfortante olor a papel viejo y granos de café recién molidos flotaba en el aire. Este lugar es mi santuario. Es lo único en mi vida que he construido completamente por mi cuenta, con mis propias manos, y es el único lugar donde me siento completa, inequívocamente yo mismo. Estaba barriendo el suelo, el suave y rítmico rasquido de la escoba contra la madera vieja. Una forma de meditación, una manera de despejar mi mente después de un largo día. Fue entonces cuando mi teléfono, que estaba sobre el mostrador, comenzó a vibrar. La pantalla se iluminó con un nombre que me provocó una punzada de ansiedad inmediata y familiar en el estómago. ¡Mamá! Mi estómago se apretó instantáneamente, formando un nudo frío y duro. Mi madre. Brenda. Nunca llamaba solo para charlar. Sus llamadas no eran conversaciones, eran boletines, anuncios de algún nuevo drama que invariablemente había estallado, y el 99% de las veces, ese drama tenía un nombre, una cara presumida y un historial de fracasos espectaculares. Caleb. Dejé que sonara. El áspero sonido electrónico cortaba el pacífico silencio de mi tienda. Un tono, 2, 3, cada uno se sentía como un golpe, un recordatorio de mi papel en el ecosistema familiar. Yo era el responsable, el estable, el que llamaban cuando el niño de oro tropezaba. Finalmente, respiré hondo y constante, y deslicé para contestar, sujetando el teléfono en mi oído. «Hola, mamá». «Ethan». Su voz era cortante, fría y completamente desprovista de calidez. Era la voz que usaba para los negocios, para las transacciones, para lidiar con problemas. «No voy a perder el tiempo con formalidades. Tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?», pregunté, con la voz plana. Ya sabía la respuesta. Siempre era la misma historia, solo que un capítulo diferente. «Es la empresa de tu hermano», dijo, confirmando mi predicción silenciosa. «Ha habido complicaciones, ha colapsado». Me quedé en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Apoyé la escoba contra una estantería y me imaginé la larga y triste historia de las complicaciones de Caleb. El club nocturno cerrado por violaciones del código sanitario. La muy publicitada aplicación tecnológica que nunca se lanzó. La supuesta empresa de consultoría que era poco más que una excusa para almuerzos caros financiados por nuestros padres, cada vez. Se saqueaban los ahorros familiares, se pedía dinero a amigos de la familia para inversiones, y se esperaba que yo ofreciera mi tiempo y apoyo emocional como una especie de doliente designado para su interminable desfile de fracasos. «Necesitamos tener una reunión familiar», continuó, su voz endureciéndose como el acero. «Estén en casa a las 7:00 p.m., mañana. Necesitamos hablar sobre Caleb y formular una solución». La redacción era deliberada. Formular una solución. No era una petición para charlar. No era una invitación para consolar a un hermano afligido. Era una citación, una exigencia de mi presencia en un juicio donde ya se esperaba que yo fuera el cordero de sacrificio, donde el trabajo de mi vida sería puesto en el altar para salvarlo. Durante 32 años, había cumplido mi parte sin cuestionar. Esta noche era la noche en que la obra iba a terminar. «Estaré allí», dije. Mi voz era sorprendentemente firme, sin traicionar la tormenta que rugía dentro de mí. «Bien», dijo y colgó. No hubo un «¿Cómo estás?», ni un «Hablamos luego», solo un clic final y decisivo. Bajé el teléfono y miré mi reflejo en el oscuro escaparate de la tienda. Por un momento, vi los mismos ojos cansados, la misma cara tranquila y complaciente que me había devuelto la mirada durante años. Pero esta noche, algo más estaba allí también. Un destello de algo duro y frío en sus profundidades. La parte de mí que solía anhelar su aprobación, que solía desmoronarse bajo su decepción. Se había ido. Había muerto en la vid, marchita por años de negligencia. En su lugar, algo nuevo y resuelto había echado raíces.
Caminé hacia la pequeña y desordenada oficina, en la parte trasera de la tienda, y abrí el cajón inferior de mi viejo escritorio de metal. Metí la mano y saqué una carpeta gruesa y pesada. En la pestaña, escrito con un marcador negro nítido, había 2 palabras. Evidencia Caleb Miller. La abrí sobre mi escritorio. Dentro, pulcramente organizados, había extractos bancarios, correos electrónicos impresos, cronogramas detallados y documentos legales notariados. Había estado preparándome para este día durante semanas, desde que me llegaron los primeros susurros de este último desastre. Ellos pensaron que estaban convocando al mismo viejo Ethan, el hijo confiable y tranquilo que haría cualquier cosa para mantener la paz. No tenían idea de quién estaba a punto de entrar por su puerta. La oveja ya no se dejaba llevar al matadero. Mañana, el lobo venía a cenar. Antes de llevarlos por cada momento tenso de esa reunión y el caos absoluto que se desató, necesito que entiendan por qué. ¿Por qué esta vez fue diferente? ¿Por qué una vida entera de poner la otra mejilla finalmente había llegado a su fin? No se trata de una gran traición dramática. Se trata de una muerte por 1000 pequeños cortes. Un desangramiento lento y metódico de la autoestima, que ocurre tan gradualmente que ni siquiera te das cuenta de que te estás muriendo. Hasta que ya eres un fantasma en tu propia vida. Volvamos a cuando tenía 10 años. Había ganado el decatlón académico a nivel estatal, para un niño nerd y tranquilo como yo. Esto eran los Juegos Olímpicos. Era un gran acontecimiento para mi escuela y aún más grande para mí. Había practicado durante meses, memorizando hechos sobre historia, ciencia y literatura hasta que mi cabeza zumbaba. Recuerdo estar en ese escenario brillantemente iluminado, en el enorme y desconocido auditorio de la escuela secundaria. La medalla que me colocaron alrededor del cuello era pesada y de oro, y se sentía como el objeto más importante del mundo. Mi corazón latía con un orgullo tan grande y puro que pensé que me estallaría el pecho. El director me estrechó la mano. Los flashes del periódico local se dispararon, y yo sonreí, escaneando la audiencia, buscando las 2 caras que más importaban. Mi mamá había prometido que estarían al frente, guardaría los asientos. Miré y vi 2 sillas vacías, no atrás, no a un lado, justo al frente, vacías. Un vacío hueco se abrió en mi estómago, tragando todo el orgullo y la alegría de los momentos anteriores. Regresé a casa en el autobús con mi entrenador. Cuando entré por la puerta, la casa estaba vibrando de energía. Mis padres estaban allí, riendo, animados. Acababan de regresar de uno de los partidos de fútbol de Caleb. Él tenía 7 años. No era un campeonato, ni un desempate, ni nada remotamente importante. Solo un partido de temporada regular para niños de 7 años. ¿Cómo te fue, campeón?, preguntó mi padre a Caleb, revolviéndole el pelo. «Perdimos», masculló Caleb, pateando la alfombra. 5-1. «Oye, eso no importa», canturreó mi mamá, abrazándolo. «Te esforzaste mucho allí afuera. Te vimos correr. Eras el más rápido en el campo». Esa noche, Caleb eligió su pizza favorita para cenar y recibió un nuevo videojuego por haberse esforzado tanto. Yo les mostré discretamente la pesada medalla de oro. Mi papá la tomó. La pesó en su mano por un segundo. «Ja, eso está bien, hijo. Buen trabajo», dijo antes de devolvérmela y volver su atención a la televisión. Mi medalla terminó en una caja de zapatos, en la parte trasera de mi armario. Esa noche, aprendí la primera lección. Mis logros concretos valían menos que los esfuerzos mediocres de mi hermano. 8 años después, tenía 18. Sabía que mis padres no habían reservado un fondo para la universidad para mí. Todo su dinero extra parecía estar perpetuamente atado a los pasatiempos de Caleb. Desde costosos equipos de hockey hasta una batería que tocó durante exactamente 2 semanas. Así que me esforcé mucho en la escuela secundaria. No era carismático ni popular como Caleb. No iba a fiestas. Era el chico que siempre podías encontrar en la biblioteca un viernes por la noche. Y valió la pena. Obtuve una importante beca académica para una buena universidad estatal. No era una beca completa, pero era la llave que abría la puerta a mi futuro. Recuerdo que esperé el momento perfecto para decirles. Estábamos todos en la mesa del comedor. Una rara ocasión. Mi mamá había hecho un estofado. Esperé un momento de silencio en la conversación, con mi carta de aceptación doblada en el bolsillo, mi corazón latiendo con nerviosa emoción. «Bueno, tengo una noticia», dije, mi voz un poco temblorosa. Me respondieron de la universidad. Entré y me ofrecieron la beca del canciller. Mi madre sonrió débilmente. «Oh, Ethan, qué maravilloso». Mi padre, David, tomó un sorbo lento de su agua. Asintió una vez, un gesto brusco, de negocios. «Buen trabajo, Ethan. Sabíamos que podías hacerlo». Y eso fue todo. Toda la celebración duró 15 segundos.
Antes de que pudiera siquiera comenzar a describir lo que implicaba la beca, mi padre dirigió toda su atención radiante y entusiasta, a mi hermano. Caleb, dijo, su voz repentinamente llena de energía. Tu madre y yo estuvimos hablando. Has estado bien en tus clases, y cómo te graduarás de la escuela secundaria pronto. Pensamos que era hora de que tuvieras un coche decente. Estábamos pensando en un Mustang convertible. ¿Qué piensas, Caleb? Caleb, que tenía un promedio de C y cuyo mayor logro ese año fue obtener una suspensión de 3 días por una broma de último año que involucraba a la mascota de la escuela, se iluminó como un árbol de Navidad. Durante los siguientes 20 minutos. Toda la conversación de la cena fue consumida por tamaños de motor, niveles de equipamiento, colores de pintura y planes de seguro para el nuevo coche de Caleb. Yo simplemente me senté allí, empujando mi estofado por el plato. El peso total de mi beca, mi boleto de salida, se sentía como un puñado de polvo. El nudo que se formó en mi garganta era duro y amargo. Era el sabor de ser invisible. Tuve que ganarme mi futuro con años de sudor y notas perfectas, y eso fue recibido con un asentimiento educado y despectivo. Él solo tuvo que existir, y fue recompensado con un coche deportivo de $50,000. Esta fue la segunda lección, la más importante. Mi valor era funcional. El suyo era inherente. Yo era una inversión que se esperaba que diera sus frutos silenciosamente. Él era un lujo para ser disfrutado sin cesar. Después de la universidad, el patrón se solidificó. Caleb saltaba de una pasión a otra, cada una más cara y mal concebida que la anterior. Abandonó la universidad comunitaria después de un semestre, porque sofocaba su creatividad. Mis padres lo enviaron de viaje a Europa para encontrarse a sí mismo. Regresó con una vaga idea de convertirse en promotor de discotecas. Le dieron $50,000 como capital inicial. El club fue un desastre. Un sumidero de dinero que cerró en 6 meses. Después de una serie de infracciones del código sanitario, yo, mientras tanto, trabajaba. Tenía 2 empleos. De 5 celos a.m. a 1 celos p.m. Era barista en un Starbucks. El olor a café quemado se me pegaba todo el día. De 3 celos p.m. a 11 celos p.m. Era dependiente en una vieja y polvorienta librería independiente. Vivía en un apartamento diminuto y deteriorado, con un grifo que goteaba y un colchón inflable en el suelo, como cama. Cada dólar que no usaba para el alquiler o los fideos ramen iba a una cuenta de ahorros. Esa cuenta albergaba un sueño de un lugar tranquilo, cálido y lleno de historias. Un lugar que era todo lo contrario a mi hogar familiar. Ese sueño se convirtió en The Reading Room. Recuerdo haber firmado el contrato de alquiler de este lugar como si fuera ayer. Era una vieja tienda de cámaras olvidada en Main Street, cubierta por una gruesa capa de mugre. Pasé cada momento libre durante 4 meses, renovándola yo mismo. Aprendí a enlucir paredes viendo tutoriales de YouTube. Lijé estos viejos suelos de madera a mano, hasta que mis nudillos quedaron en carne viva y sangrando. Diseñé y construí cada estantería, pieza por pieza, en la sala de estar de mi pequeño apartamento. Cuando finalmente tuve mi gran inauguración, envié una invitación a mis padres. Estaban en Florida visitando a Caleb. Él se había mudado allí después del fiasco del club nocturno, decidiendo que ahora estaba destinado a ser un magnate inmobiliario. Le enviaron otros $25,000 para que obtuviera su licencia y comenzara. A mí me enviaron una tarjeta de buena suerte. Pero The Reading Room creció contra viento y marea. Se convirtió en algo especial. Se convirtió en algo más que un negocio. Fue un santuario para la gente de nuestro pueblo. Organizábamos noches de poesía donde adolescentes tímidos leían sus obras por primera vez. Tuvimos firmas de autores. Teníamos un próspero club de lectura para personas mayores. Los niños venían y hacían sus tareas en la cafetería, después de la escuela, sabiendo sus padres que estaban en un lugar seguro y tranquilo. Era la obra de mi vida. Era lo único en el mundo que era verdaderamente, innegablemente mío. Era la prueba tangible de que existía, de que tenía valor, de que podía crear algo bueno y duradero. Y era esto, mi santuario, mi prueba de vida, lo que ahora me exigían que sacrificara en el altar del último y más espectacular fracaso de mi hermano. El punto de quiebre, el momento en que se rompió el último hilo de esperanza dentro de mí. Llegó unas semanas antes de esa fatídica citación. Fue la llamada telefónica inicial sobre la nueva empresa de Caleb, que se había derrumbado. Una llamativa startup de tecnología de moda sostenible, que era rica en palabras de moda y pobre en productos o planes de negocios reales. Necesita $500,000. Ethan, me había dicho mi madre por teléfono, con la voz escalofriantemente tranquila, como si hablara del tiempo. Los inversores se están volviendo agresivos. Amenazan con demandar.
Esto podría ser un gran escándalo, podría arruinar el apellido de la familia. Recuerdo que solté una risa corta, aguda y amarga. $500,000, mamá. ¿De dónde diablos crees que tengo esa cantidad de dinero? Su respuesta fue instantánea, fría y calculada. Tu tienda, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Buscamos el valor de la propiedad en línea, el edificio y el negocio. Vale al menos eso. Puedes venderla. Es la única forma de hacer que esto desaparezca rápidamente. Apreté el teléfono. Mis nudillos se pusieron blancos. La forma casual en que ella hablaba de ello. La forma en que descartaba todo el trabajo de mi vida como un simple activo a liquidar. Me robó el aire de los pulmones. No, dije. Era la primera vez en mi vida que les decía esa palabra con verdadera fuerza. El silencio al otro lado era pesado, cargado de incredulidad. Luego mi padre tomó la línea. Su voz era baja y peligrosa. Una amenaza retumbante. No me digas que no, muchacho. Tu hermano está en problemas. Esto es por la familia. La familia ayuda a la familia. Venderás esa tienda, o puedes considerar tu herencia perdida. Serás desheredado. ¿Me entiendes? No tendrás nada de nosotros. Y eso fue todo. La parte callada dicha, en voz alta. La amenaza que había pendido sobre mi cabeza toda mi vida. La naturaleza condicional de su amor. Su apoyo al descubierto. No se trataba de la familia. Se trataba de proteger a Caleb. Se trataba de proteger su inversión, su niño de oro, su preciado legado. Siempre había sido el plan de respaldo, la red de seguridad, y ahora que me negaba a desempeñar mi papel. Era prescindible. Colgué el teléfono. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia tan pura y fría que sentía como si agua helada inundara mis venas. Caminé por mi librería vacía esa noche, mi mano acariciando los lomos de los libros, cada uno un testimonio de mi arduo trabajo, y me di cuenta de que este era mi punto de quiebre. Al día siguiente, mi mejor amiga y gerente de la tienda, Chloe, me encontró mirando fijamente una hoja de cálculo, sin haber escrito un solo número durante más de una hora. Chloe era la única persona en mi vida que veía la dinámica tal como era. Era astuta, leal y tenía un detector incorporado para tonterías manipuladoras. Pareces haber visto un fantasma, dijo, colocando una humeante taza de café en mi escritorio. Le conté todo. La llamada telefónica, la demanda, las amenazas sobre la herencia y el ser desheredado. Ella escuchó pacientemente, su expresión endureciéndose con cada palabra que pronunciaba. Cuando terminé, no ofreció los habituales tópicos reconfortantes. Se apoyó contra el escritorio, cruzó los brazos y me miró directamente a los ojos. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer? No lo sé, confesé, con la voz débil. Son mi familia. No, Ethan, dijo. Su voz firme, pero no dura. Son tus parientes. Una familia no hace esto. Una familia no trata a un hijo como un príncipe y al otro como una mula de carga. Son vampiros y se han estado alimentando de tu sentido del deber toda tu vida. Seguirán agotándote hasta que no seas más que polvo. ¿Cuándo vas a dejar de permitírselo? Sus palabras fueron duras, pero fueron las palabras más verdaderas que nadie me había dicho jamás. Fueron la chispa que necesitaba, en ese momento. La parte de mí que siempre había mantenido una pizca de esperanza de que algún día me verían, de que algún día cambiarían. Finalmente murió, y en su lugar, nació una nueva y fría resolución. No solo iba a decir que no, iba a contraatacar, iba a desenterrar cada feo secreto que habían enterrado para protegerlo. Esa tarde, busqué el número de un hombre a quien mi antiguo profesor de Derecho Mercantil había llamado una vez el Bulldog cuando lo necesitas. Un abogado llamado Arthur Sterling. Tomé el teléfono y, por primera vez, no me sentí como una víctima, me sentí como un hombre con un plan. Esa llamada telefónica, ese único acto de desafío, me llevó por un camino que lo cambiaría todo, y todo culminó en esa reunión llena de tensión, en el salón de mis padres, la que ellos tan tontamente habían convocado. Mi primera reunión con Arthur Sterling no fue en absoluto lo que esperaba. Su oficina no estaba en un templo de cristal y acero en el centro, en algún rascacielos. Era un modesto espacio en el segundo piso, encima de una vieja panadería, en una tranquila calle lateral. El aire en la escalera olía débilmente a papel viejo, cuero gastado y canela, de los panaderos de abajo. El señor Sterling, un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables e inteligentes, un apretón de manos firme y un aire de inquebrantable calma. Parecía más un profesor de historia que un abogado de alto poder.
Vestido con una cómoda chaqueta de tweed, me encontré sentado en un sillón de cuero gastado, frente a su gran escritorio de caoba, y durante casi 2 horas lo derramé todo. 32 años de frustración, de ser ignorado, de ser el amortiguador familiar. Le conté sobre los premios académicos que mis padres se perdieron, el coche que Caleb recibió simplemente por graduarse de la escuela secundaria, el constante desvío de dinero hacia sus empresas fallidas. Le expuse la crisis actual, la exigencia de vender mi tienda, las amenazas sobre mi herencia, todo el feo asunto. Esperaba que me interrumpiera con jerga legal, que hablara de contratos y agravios y deberes fiduciarios. En cambio, solo escuchó, su mirada fija y concentrada, haciendo algunas notas silenciosas en un bloc amarillo. Cuando finalmente terminé, un silencio ronco y agotado flotaba en el aire. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre su escritorio. «Ethan», comenzó, su voz firme y grave. «Gracias por confiarme eso. Quiero ser muy claro. Esto es mucho más que una disputa de herencia. Esto es más que un simple rescate empresarial. Por todo lo que describes. Tu hermano Caleb no es solo un empresario fracasado. Es un estafador, un depredador. Y tus padres, consciente o inconscientemente, son sus principales cómplices». Escuchar a un extraño respetado decir las palabras que apenas me había atrevido a pensar. Fue como un golpe físico. Fue validante y aterrador a la vez. La vergüenza que había cargado, pensando que quizás yo era el problema, comenzó a retroceder, reemplazada por la escalofriante realidad de la situación. «¿Qué hago?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «Son mi familia. Ellos tienen todo el poder, todo el dinero. En su mundo, quizás», replicó el señor Sterling. «Pero no en el mío. En mi mundo. Los hechos tienen poder, la evidencia tiene poder, la verdad tiene poder». Se recostó en su silla. «Así que, luchamos. Pero no luchamos con emoción. Ese es su campo de batalla, y han tenido décadas de práctica venciéndote allí. Perderás cada vez. Luchamos con una montaña de pruebas frías, duras e innegables». Se convirtió en mi estratega, mi general. Trazó un plan de batalla, dándome una sensación de control por primera vez en mi vida. Él lo llamó mi tarea. «Primero», dijo, golpeando el bloc con su bolígrafo, «necesitamos establecer un patrón claro de comportamiento. Quiero que regreses y documentes cada una de las empresas fallidas de Caleb que puedas recordar. Sé lo más específico posible. Fechas, nombres de las empresas, cantidades de dinero que sabes con certeza que tus padres le dieron. Cualquier detalle específico que puedas recordar. Necesitamos pintar un cuadro de un fracaso serial financiado por una ceguera facilitadora. Segundo», continuó, «necesitamos encontrar otras víctimas. Un hombre que estafa a inversores sofisticados con $500,000 no se levanta un día y decide hacerlo. Primero practica con peces más pequeños. Tiene un historial. Tu trabajo es encontrarlos». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos con una intensidad seria. «Esta va a ser la parte más difícil, Ethan. Tendrás que escarbar en cosas que probablemente has pasado toda tu vida tratando de ignorar. Tendrás que revivir recuerdos dolorosos. Pero si vamos a ganar esto, necesitamos construir una fortaleza de hechos tan alta y tan sólida que no puedan escalarla, y tan densa que no puedan atravesarla». Antes de irme, me dio una advertencia severa y detallada sobre la grabación de conversaciones, explicando las leyes específicas de consentimiento de una sola parte en nuestro estado. «Te amenazarán de nuevo, Ethan. Intentarán manipularte, y cuando lo hagan», dijo, entregándome una pequeña grabadora digital de alta calidad. «La necesitaremos obtenida legalmente». Salí de su oficina no sintiéndome feliz, sino sintiendo algo mucho más útil, un propósito. El dolor que sentía por la familia que deseaba tener seguía allí, pero ahora estaba siendo canalizado, convertido en un combustible frío y limpio que ardía. Mi transformación de víctima a guerrero no ocurrió de un salto. Fue un proceso lento y minucioso. Una serie de pequeños y difíciles pasos, guiados por el plan que el señor Sterling había trazado. Y no estaba solo. Chloe fue mi cómplice incondicional. Su lealtad era una roca en medio de mi caótico torbellino emocional. Mientras yo pasaba mis noches hurgando en viejos álbumes de fotos familiares, diarios y extractos bancarios para crear una cronología detallada de los costosos fracasos de Caleb, ella asumió la tarea de encontrar a sus otras víctimas. Era una detective digital nata. Algo para lo que yo no tenía ni la habilidad ni la paciencia. La gente que es estafada a menudo está demasiado avergonzada, o demasiado asustada para ir a la policía, explicó una noche, con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla de su laptop. En la parte trasera de la librería, estábamos rodeados de pilas de libros y tazas de café frío.
Pero les encanta quejarse anónimamente en línea. Es una forma de gritar al vacío, de sentirse menos solos. Pasó días, noche tras noche, rastreando foros oscuros de inversores, grupos locales de Facebook y sitios web de reseñas de negocios, buscando el nombre de Caleb, los nombres de sus empresas fantasma. Finalmente, después de seguir una docena de callejones sin salida, lo encontró, un hilo corto y amargo en un foro de inversores pequeños. El título de la publicación era simple y desgarrador. ¿Alguien más perdió dinero con Miller Sustainable Fashion? El hilo era una mina de oro de miseria. Había media docena de personas, cada una contando una historia deprimentemente similar. Una presentación pulcra e impresionante por parte del apuesto y carismático Caleb Miller. Grandes promesas de altos rendimientos garantizados. Y la constante mención tranquilizadora de su respetada familia. Especialmente su padre, el ejecutivo bancario jubilado. Y luego, después de haber transferido el dinero, llegaron las excusas, los retrasos y finalmente el silencio aplastante. El dinero se había ido. Un nombre se destacó de los demás. George Henderson. Era un maestro de inglés de secundaria jubilado que había perdido todos sus ahorros de jubilación. La asombrosa suma de $75,000. Su publicación era la más detallada, la más elocuente y la más dolorosa de leer. Y vivía a solo 2 pueblos de distancia. Sabía que tenía que conocerlo. Arreglarlo fue delicado. Le envié un mensaje privado a través del foro, explicándole cuidadosamente quién era, el hermano de Caleb, y que estaba tratando de construir un caso legal contra él. Al principio, fue intensamente sospechoso, incluso hostil. Pensó que era algún tipo de truco, otra estafa de la familia Miller. De tal palo, tal astilla, me escribió, pero persistí. Fui honesto y directo. Le dije que yo también había sido víctima de las manipulaciones financieras de mi familia y que estaba decidido a que se hiciera justicia. Le ofrecí reunirme con él en cualquier lugar, en cualquier momento, con mi abogado presente si lo prefería. Finalmente, después de una semana de cauteloso ir y venir, acordó reunirse conmigo para tomar un café. Nos reunimos en una cafetería neutral al borde de la carretera, a medio camino entre nuestros pueblos. El señor Henderson era un hombre tranquilo y digno, de unos 70 y tantos años, con ojos cansados y manos que temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. Me contó su historia, su voz suave pero llena de una furia de acero. Describió cómo Caleb los había encantado a él y a su esposa, yendo a su casa, recordando sus nombres, preguntando por sus nietos. Los había hecho sentir especiales, como si estuvieran aprovechando una oportunidad exclusiva. Habló de la impecable reputación de su padre en el mundo bancario, prometiendo que esa inversión era tan segura como una casa. Me miró directamente a los ojos y mintió, dijo el señor Henderson, el viejo maestro, su voz quebrada por la emoción. Enseñé a niños durante 40 años. Me enorgullecía de ser un buen juez de carácter. Vio mi foto con mi esposa, quien falleció hace 2 años, y me dijo cómo esta inversión aseguraría mi futuro y honraría su memoria. La usó. Usó mi amor por ella para robarme. Respiró con dificultad. No solo tomó mi dinero, tomó mi fe en la gente. Al escucharlo, mi propia queja personal, mi enojo por mi tienda y mi herencia, se sintieron pequeños y egoístas. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de hacer justicia para gente buena y decente como George Henderson. Le prometí, mirándolo directamente a los ojos, que haría todo lo que estuviera a mi alcance para arreglar las cosas. Él se convirtió en mi primer verdadero aliado en esta lucha, un hombre cuya tranquila dignidad me dio fuerza. Aceptó proporcionar una declaración jurada y notariada, detallando toda su experiencia con Caleb. La última parte de mi tarea fue la más agotadora emocionalmente. Por consejo del señor Sterling, comencé a usar la pequeña grabadora digital. Se sentía asqueroso, como una profunda traición a lo que se suponía que era la familia. Pero él fue inflexible. Te amenazarán de nuevo, Ethan, y lo necesitaremos. Tenía razón. Una semana antes de la reunión familiar, mi madre llamó. Su tono era completamente diferente esta vez. El frío comando había desaparecido, reemplazado por una dulzura almibarada y suplicante. Ethan, cariño, soy mamá. Solo pensaba en ti. Por favor, solo piensa en toda esta situación. Tu hermano está destrozado. No come, no duerme. Esto podría destruirlo. Tienes que ayudar. Eres su hermano mayor. Incluso un poco de dinero de las ganancias de la tienda sería suficiente para que estos inversores lo dejen en paz por ahora. No es por el dinero, mamá, y lo sabes, dije, con la voz plana, mi pulgar apoyado en el botón de grabar.
Su tono cambió en un instante. La dulzura desapareció, reemplazada por un familiar veneno ácido. Siempre ha sido por los celos, ¿verdad? Te carcomen. Tienes esa tiendita. Y eso es todo lo que tendrás. No puedes soportar que tu padre y yo amemos a tu hermano, que apoyemos sus grandes sueños mientras tú juegas a ser tendero. Eres un hombrecito egoísta y amargado. Clic. La grabación lo capturó todo, la manipulación, las mentiras, el veneno. Fue feo, pero era evidencia. El avance más crucial. Sin embargo, provino de la fuente más inesperada imaginable. 2 días antes de la reunión, recibí una llamada de un número bloqueado. Casi no contesté, asumiendo que era un telemercadeo. Hola, Ethan. La voz al otro lado era un susurro frenético y urgente. Me tomó un segundo ubicarla. Era mi prima Ashley, la hija de la hermana de mi padre, la tía Catherine. Nunca fuimos particularmente cercanos, pero siempre fuimos amigables en las obligatorias reuniones navideñas. Sabía que su familia dependía financieramente de la generosidad de mi padre, lo que significaba que ella siempre seguía la línea familiar, riéndose de los chistes de mi padre y elogiando la cocina de mi madre. Ashley, ¿todo está bien? No puedo hablar por mucho tiempo, se apresuró, las palabras saliendo a borbotones. Me matarían si se enteran de que te llamé. Pero los escuché hablar y necesitas saberlo. El tío David tuvo a su abogado hoy. Está cambiando el testamento. Te está sacando de todo, haciendo a Caleb el único beneficiario. Y Caleb les ha estado diciendo a todos en la familia que estás teniendo algún tipo de colapso mental, y por eso estás haciendo todo esto. Se me heló la sangre. Una cosa era escuchar las amenazas directamente de ellos. Otra era saber que estaban activamente, metódicamente, envenenando al resto de la familia contra mí. Pero hay más, dijo, su voz bajando aún más, llena de una mezcla de miedo y culpa. Los escuché hablar. Creen que te tienen atrapado, pero están preocupados por viejos documentos financieros. El tío David tiene una oficina en casa, en el ático de la casa vieja, la que nadie ha usado desde que se jubiló hace años. Él guarda todo allí. Si hay algo que pueda probar un patrón a largo plazo de lo que le dio a Caleb a lo largo de los años, está en esa habitación. Luego me dio la última pieza crítica de información. Un regalo de conciencia. La llave de repuesto de la casa todavía está debajo del ladrillo suelto, junto al porche trasero. Siempre ha estado allí. Y mamá, la tía Brenda, siempre guardaba una llave de esa oficina escondida dentro de la vieja caja de música. En la repisa de la sala, la que reproduce Für Elise, clic, se había ido. Me quedé allí, en el silencio de mi apartamento, con el corazón martilleando contra mis costillas. Ashley me acababa de entregar una llave literal y figurativa para desvelar toda la verdad. Pero eso significaba que tenía que hacer algo que nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que haría. Tenía que irrumpir en mi propia casa de la infancia. Tenía que convertirme en un ladrón para encontrar la verdad. La decisión se tomó en un instante. No había vuelta atrás. Las apuestas acababan de subir más de lo que jamás hubiera imaginado. La tarde siguiente fue gris y nublada. El cielo, de un morado intenso y magullado, amenazaba lluvia. Coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Según la información de Ashley, mis padres estaban en su club de bridge semanal, un evento de 4 horas que nunca se perdían. Esta era mi oportunidad. Conducir hasta la casa de mi infancia se sentía profundamente extraño, como visitar un país extranjero donde casualmente conocía los nombres de las calles. Cada punto de referencia era un fantasma de una vida que sentía que pertenecía a otra persona. Estaba el parque donde me caí de los columpios y me rompí el brazo, mi padre diciéndome impacientemente que siguiera caminando. Estaba la tienda de la esquina donde solía comprar cromos de béisbol, mientras Caleb compraba los dulces que quería. Al llegar a la casa misma, una extensa colonial de 2 pisos de la que mi padre estaba tan intensamente orgulloso, sentí una ola de náuseas. No estaba volviendo a casa. Estaba infiltrándome en territorio enemigo. Estacioné 3 casas más abajo y caminé, con las llaves clavándose en mi palma, la sudadera con capucha subida, y mi corazón latiendo un ritmo nervioso y frenético contra mis costillas. Me sentía expuesto, un intruso, seguro de que en cualquier momento un vecino se asomaría por sus persianas, me reconocería y llamaría a la policía. Me escabullí por la parte trasera de la casa, mis pies hundiéndose ligeramente en el césped bien cuidado. El porche trasero estaba exactamente como lo recordaba. Me arrodillé. Mis dedos encontraron el ladrillo suelto cerca de los cimientos, casi por instinto, y allí estaba, frío y metálico, cubierto con una fina capa de tierra. La llave. Entrar en la casa silenciosa fue la sensación más extraña y violenta de todas. Olía igual. El dulzón y empalagoso popurrí de limón de mi madre, y el tenue y estéril aroma de Pine Sol.
pero la calidez que debería haber estado allí se había ido. La casa se sentía como un museo, un escenario perfectamente conservado para una familia que nunca había sido realmente lo que parecía al mundo exterior. Me moví rápido, silenciosamente, mis zapatillas silenciosas sobre los pulidos suelos de madera. Fui directamente a la sala de estar. La caja de música de porcelana ornamentada estaba en la repisa de la chimenea, tal como había dicho Ashley. Mi mano tembló al levantar la delicada tapa. Las pequeñas y familiares notas de Fure Elise, una melodía que mi madre amaba, sonaron en la habitación silenciosa, y allí, anidada en el forro de terciopelo rojo descolorido, había una pequeña llave de latón ornamentada, la llave de la oficina del ático, la llave de la verdad. Las escaleras del ático crujieron bajo mi peso. Cada sonido era una acusación, un anuncio de mi transgresión. La oficina estaba exactamente como la recordaba de hace años, cuando era niño y no me permitían entrar. Era el santuario privado de mi padre. Ahora estaba polvorienta, llena de muebles viejos y pesados, cubiertos con sábanas blancas y flanqueados por altos archivadores de metal gris. Era un mausoleo de la carrera de mi padre, un monumento a un hombre a quien me di cuenta de que nunca había conocido realmente. Este era el momento de la verdad. El señor Sterling había sido claro. Necesitaba encontrar un rastro de papel, transferencias bancarias, acuerdos de préstamo. Cualquier cosa que mostrara un vínculo financiero directo de mis padres a la serie de negocios fallidos de Caleb. Comencé a abrir cajones, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. Era un mar de papel. Décadas de declaraciones de impuestos, documentos hipotecarios, carteras de acciones, todo meticulosamente organizado. Mi padre era, si algo, minucioso. Encontré lo que buscaba en el tercer archivador, en un cajón etiquetado como Finanzas Familiares. Escondida al fondo había una carpeta gruesa con una sola etiqueta manuscrita, Empresas de C.M. Las iniciales de mi hermano. Mis manos temblaron al abrirla. Estaba todo allí. Un historial cronológico detallado de la locura financiera de mi padre. Una transferencia bancaria de $50,000 a una corporación fantasma para lanzar el club nocturno. Un cheque de caja de $100,000 anotado en los márgenes como desarrollo de aplicaciones. Otra línea de crédito de $75,000 para su desastroso negocio de consultoría. Era un rastro de papel de su indulgencia ciega y la asombrosa incompetencia de Caleb. Esta era la pistola humeante. Esto corroboraría las historias de los inversores y probaría que mis padres no solo lo estaban permitiendo, estaban financiando activamente sus esquemas fraudulentos. Estaba a punto de guardar todo en mi maletín, cuando algo más me llamó la atención. Escondido al fondo del cajón, casi oculto, había una pequeña caja de madera cerrada. No era un archivador, era personal, de madera de cerezo oscuro. Tenía las iniciales de mi madre, B.M., elegantemente talladas en la tapa. Una poderosa y peligrosa curiosidad me invadió. Probé la pequeña llave de latón de la caja de música. Encajó. La cerradura hizo clic. Dentro. La caja estaba llena de reliquias del pasado de mi madre, de una vida antes de mí. Había fotografías viejas y descoloridas de ella de joven. Había paquetes de cartas atadas con una cinta de seda azul descolorida. Había un ramillete seco, sus pétalos desmoronándose al tacto. Y en el fondo, había un pequeño y delgado diario encuadernado en cuero gastado y agrietado. Sabía que no debía. Se sentía como un sacrilegio, una violación de una persona que creía conocer. Pero había llegado hasta aquí. Tenía que entender. Abrí el diario. Las entradas eran de antes de que yo naciera. Cuando mis padres estaban recién casados, estaban llenas de las esperanzas y sueños iniciales de una joven esposa. Pero a medida que seguí leyendo, el tono cambió, se oscureció, se volvió solitario, resentido, desesperado. Mi padre siempre estaba trabajando, siempre viajando, siempre obsesionado con escalar la escalera corporativa. Mi madre se sentía descuidada, hermosa e invisible en su casa grande y vacía. Luego desaté la cinta de las cartas. No eran de mi padre, eran de otro hombre, apasionadas, secretas cartas de amor, llenas de un anhelo y una intimidad que mis padres nunca habían compartido. Un romance largo y serio. Se me cortó la respiración. En el fondo de la caja, debajo de las cartas, había un único sobre sellado de un laboratorio médico. Tenía fecha de hace 30 años, poco después del nacimiento de Caleb. No estaba dirigido a mi padre, estaba dirigido a mi madre y al hombre de las cartas. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el papel quebradizo. No era una carta, era un informe, un documento legal, prueba de paternidad. Recorrí la página, mis ojos saltando la jerga técnica hasta la conclusión al final. Las palabras nadaron ante mis ojos, pero su significado era brutalmente, dolorosamente claro. El presunto padre queda excluido como padre biológico del niño.
Probabilidad de paternidad 0%. El aire salió de mis pulmones en un único y silencioso suspiro. Me senté bruscamente en el suelo polvoriento, el papel crujiendo en mi mano como una hoja muerta. Caleb, mi padre, David Miller, no era el padre biológico de Caleb. Toda mi vida, cada desaire, cada injusticia, cada momento de favoritismo descarado, se enfocó en una perspectiva horripilante y nítida. Fue como si una bomba hubiera estallado en mi cabeza, y en el inquietante silencio que siguió, todo el caos de mi pasado de repente tuvo un sentido perfecto y terrible. El elogio implacable y exagerado por los logros más pequeños de Caleb, la necesidad desesperada y obsesiva de verlo triunfar, de colmarlo de regalos y oportunidades. Las interminables segundas oportunidades. No era amor, era una mentira. La actuación de 30 años. Mi padre no estaba complaciendo a su amado hijo. Estaba tratando desesperadamente de convencer al mundo. Y más importantemente, a sí mismo, de que Caleb era realmente suyo. Estaba encubriendo la traición de mi madre, enterrando su propia y profunda humillación secreta bajo una montaña de favoritismo performático y agresivo. Y yo era la verdad inconveniente, el verdadero hijo, el recordatorio viviente y constante de lo que se suponía que era un verdadero heredero. Mis éxitos no le enorgullecían, le hacían sentir culpable, exponían la mentira. Mi propia existencia era una amenaza para la frágil fantasía que había construido alrededor de mi hermano. No sentí ira en ese momento. Eso llegó después, en esa polvorienta oficina del ático, rodeado de los fantasmas de los secretos de mi familia. Sentí una profunda y abismal lástima por el hombre roto al que llamaba padre. Y luego una fría y dura claridad me invadió. La guerra que estaba librando acababa de cambiar. Esto ya no se trataba de salvar mi tienda, ni siquiera se trataba solo de hacer justicia para el señor Henderson y las otras víctimas. Se trataba de reclamar la verdad de mi propia vida, con cuidado. Coloqué la prueba de paternidad y algunas de las cartas de amor más condenatorias en mi maletín, junto con los documentos financieros, cuando cerré la puerta del ático y salí sigilosamente de esa casa. Por lo que sabía que sería la última vez como hijo. Ya no temblaba. Estaba tranquilo, estaba armado con la verdad, y la iba a usar como un arma. A la noche siguiente, caminé por el familiar sendero de piedra hacia la casa de mis padres. La luz del porche proyectaba un brillo cálido y acogedor. Una mentira completa. La casa se veía igual que hacía 2 días, pero ahora la veía con ojos nuevos y despejados. No era un hogar, era un escenario. El telón de fondo meticulosamente mantenido para una obra de negación y engaño que duraba décadas. Y esta noche estaba aquí para quemar el teatro hasta los cimientos. El señor Sterling me esperaba en la puerta, su presencia sólida y reconfortante. Un ancla silenciosa en la tormenta que estaba a punto de desatar. Él no era solo mi abogado esta noche, era mi testigo. Me dio un firme y tranquilizador asentimiento. «Listo, Ethan». «Listo», dije, mi voz serena. Mi maletín sintiéndose pesado y poderoso en mi mano. Mi madre abrió la puerta. Tenía una sonrisa forzada y tensa. Sus ojos nerviosos se movían entre Arthur y yo. «Ethan, Arthur, por favor, pasen». Entramos. La sala de estar había sido arreglada como una sala de juntas para una ejecución. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, el rey en su trono, irradiando un aura de autoridad impaciente. Caleb estaba desgarbado en el lujoso sofá junto a él, revisando su teléfono, luciendo aburrido y engreído, como si esto fuera solo otro inconveniente menor que sus padres resolverían. Un hombre desconocido, con un traje caro y mal ajustado. Su abogado, supuse. Estaba sentado rígidamente en una silla separada, con una carpeta equilibrada en sus rodillas, y para mi sorpresa, mi tía Catherine estaba allí, sentada nerviosamente al borde del sofá, sosteniendo una taza de té. Mi madre, claramente, la había traído como refuerzo. Una parte supuestamente neutral que seguramente se pondría de su lado, y daría testimonio de mi egoísmo e ingratitud. Fue un error de cálculo, tonto y desesperado. «Gracias a todos por venir», comenzó mi padre, su voz resonando con la falsa magnanimidad que usaba cuando iba a imponer la ley. «Estamos aquí esta noche para resolver un asunto familiar muy serio, un asunto de lealtad, de responsabilidad. Ethan», dijo, fijándome con una mirada de profunda decepción, «tu hermano ha cometido algunos errores desafortunados, pero es nuestra familia, y hemos encontrado una solución con respecto a tu librería que es más que justa para todos los involucrados». Estaba a punto de lanzar su discurso preparado. Una conferencia llena de culpa y obligación. Pero levanté una mano. Un gesto simple y decisivo. «Detente»,
Dije. La única palabra cortó la tensa y expectante atmósfera en la habitación como un trozo de cristal. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Caleb levantó la vista de su teléfono, molesto. Mi madre se encogió. Su abogado parpadeó. Y mi padre. Mi padre pareció completamente aturdido. Su mandíbula se tensó con indignación por haberme atrevido a interrumpir su sermón. No miré mi maletín lleno de pruebas. No miré a Caleb. Miré directamente a los ojos de David Miller. Antes de que hablemos de mi tienda, dije, mi voz peligrosamente baja, forzándolos a inclinarse para escuchar. Antes de que hablemos de dinero, o de soluciones, o de lealtad familiar, tengo una pregunta para usted, y quiero que la piense muy cuidadosamente antes de responderla. Me incliné ligeramente en mi silla. Dígame, padre, ¿por qué ama tanto a Caleb? La pregunta flotó en el aire. Extraña, personal y completamente inesperada. Tiró todo su guión por la ventana. Caleb soltó una carcajada. ¿Qué clase de pregunta tonta es esa? Mi madre se removió incómoda. Ethan, este no es momento para juegos. Pero el rostro de mi padre se oscureció. Vio el desafío en mis ojos. ¿Qué clase de pregunta ridícula es esa? Repitió las palabras de Caleb, su voz baja y amenazante. Es mi hijo. Un padre ama a su hijo. Es lo más natural del mundo. ¿Lo es? Pregunté, mi mirada inquebrantable, sosteniendo la suya. ¿O es lo más necesario del mundo? ¿Es porque has pasado 30 años aterrorizado de que todos descubran que no lo es? El efecto fue instantáneo y absoluto. Fue una detonación verbal silenciosa que succionó todo el aire de la habitación. Un jadeo ahogado y agudo salió de mi madre. La mirada engreída de Caleb se evaporó, reemplazada por una máscara de total confusión. ¿De qué está hablando?, exigió, mirando de mí a nuestros padres. La tía Catherine, que había estado sorbiendo su té, se congeló, la taza a medio camino de sus labios, sus ojos muy abiertos por la conmoción. Y mi padre se desmoronó por completo. No gritó, no lo negó, simplemente se rompió. El color se le fue de la cara, dejando una palidez gris enfermiza. Toda su fachada de autoridad patriarcal, el cimiento de su identidad, se desmoronó en polvo en un solo momento devastador. Parecía un hombre al que le habían disparado y recién ahora se daba cuenta de que se estaba desangrando. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, muy abiertos por un pánico puramente animal, se dirigieron a mi madre. Esa mirada única, silenciosa y aterrorizada que pasó entre ellos, fue una confesión más condenatoria que cualquier palabra. Dejé que el silencio se extendiera, dejándolos a todos asfixiarse en la verdad tóxica que acababa de desatar. Luego, metí la mano en mi maletín, pasé por alto todos los documentos financieros y saqué una sola hoja de papel doblado y amarillento. Con una lentitud deliberada, deslicé la prueba de paternidad sobre la mesa de café pulida. Se detuvo justo delante de él. Encontré esto, dije, mi voz suave, pero resonando en el silencio sepulcral de la habitación. En una caja de viejas cartas de mamá, escondidas en tu antigua oficina, junto con unas cartas muy apasionadas de un hombre llamado Marcus. Creo que lo conocías del club de campo. Mi madre soltó un pequeño grito herido y se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo comenzó a temblar con sollozos incontrolables. Caleb se levantó de un salto del sofá, su rostro una mezcla de ira y desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando? Mamá. Siéntate, Caleb, le ordené, mi voz infundida con una autoridad que nunca antes me había escuchado, y para mi propia sorpresa, se hundió de nuevo en el sofá, aturdido y en silencio. David Miller miró el trozo de papel como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. El hombre poderoso y ruidoso que había conocido y temido toda mi vida se había ido. En su lugar, había un anciano encogido, roto y aterrorizado. Ahora, dije, mi voz endureciéndose mientras finalmente dirigía mi atención a mi hermano. Ahora que hemos establecido las bases de esta familia, hablemos de tu negocio, hablemos de fraude. Durante los siguientes 10 minutos, los desmantelé sistemática y despiadadamente. Saqué las transferencias bancarias, leyendo las fechas y los montos. Presenté los acuerdos de préstamo firmados. Leí en voz alta con fría precisión la declaración jurada y notariada del señor George Henderson, el maestro jubilado cuyos ahorros Caleb había robado. Luego saqué la pequeña grabadora digital y, para el asunto de la intención, dije, me gustaría reproducir una breve grabación de una conversación reciente con mi madre. Presioné reproducir. Su voz, llena de veneno, llenó la habitación silenciosa.
Siempre ha sido por los celos. ¿Verdad? Eres un hombrecito egoísta y amargado. Con cada nueva pieza de evidencia, Caleb se ponía más pálido, un brillo de sudor frío en su frente. Mi padre se hundía cada vez más en su silla, pareciendo haber envejecido 20 años. Su abogado parecía cada vez más horrorizado, revolviendo sus papeles, dándose cuenta de la posición desesperada e indefendible en la que se encontraban sus clientes. Seguía mirando de los documentos a sus clientes con una expresión de puro asco. Cuando terminé, un silencio sepulcral volvió a descender sobre la habitación. Finalmente, fue roto por la tía Catherine. Había estado observando todo el intercambio. Con una expresión de horror creciente y de comprensión, se levantó. Con las manos temblorosas, su taza y plato traqueteando. «David, Brenda», susurró. Su voz temblaba con incredulidad y repulsión. «¿Es esto cierto? Todo. El dinero. Las mentiras. El otro hombre». Mi madre no podía hablar, su cuerpo convulsionado por los sollozos. Mi padre solo miraba fijamente la pared, un hombre vacío. La tía Catherine se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de profunda lástima y profunda vergüenza. «Ethan, mi querido muchacho, no tenía idea». Luego se volvió hacia su sobrino, Caleb, y su expresión, que había sido suave conmigo, se volvió de piedra. «¿Y tú? Tú hiciste esto, le quitaste el dinero a ese pobre anciano, nos mentiste a todos». Sacudió la cabeza como si intentara despejarla de una pesadilla. «Necesito irme». No puedo ser parte de esto». Salió de la habitación sin una sola mirada atrás. Su partida fue el golpe final y fatal. El frente familiar estaba destrozado. El refuerzo que mi madre había pretendido se había convertido en mi testigo más poderoso. El señor Sterling se levantó. Su alta figura parecía dominar la habitación. «Creo que hemos terminado aquí», dijo, su voz tranquila, profesional y definitiva. «Señor y señora Miller, recibirán noticias de mi oficina con respecto a la restitución total para las víctimas de las actividades fraudulentas de su hijo». «Caleb», añadió, su mirada tan afilada y fría como el cristal. «Le aconsejaría encarecidamente que no abandone la ciudad». Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta. No miré atrás. No lo necesitaba. Podía sentir el peso de su mundo arruinado, su escenario derrumbado, colapsando en el silencio detrás de mí. Cuando la pesada puerta principal se cerró con un clic, respiré hondo por primera vez. El aire fresco de la noche no fue un aliento de triunfo, fue un aliento de libertad limpia, tranquila y absoluta. Se acabó. Las secuelas de esa noche no fueron un fuego lento, fue un incendio forestal. El mundo cuidadosamente construido de la familia Miller no solo se agrietó, implotó con una velocidad y ferocidad casi bíblicas. Solo puedo imaginar la escena que dejamos atrás en esa sala de estar. Una tormenta tóxica de acusaciones, lágrimas y el veneno amargo y corrosivo de un secreto de 30 años. Finalmente desatado. Pero no tuve que imaginar lo que sucedió después. Porque las consecuencias comenzaron a llegar con la fuerza de una avalancha, y yo tenía un asiento en primera fila. Lo más inteligente que el señor Sterling me dijo fue que anticipara el movimiento más tonto de mi oponente. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas y estúpidas, Ethan. Me había dicho durante una de nuestras sesiones de planificación, y tu hermano, a pesar de todo su carisma, no es nada, sino desesperado y estúpido cuando está acorralado. Tenía toda la razón. 2 días después del desastroso juicio familiar, Caleb hizo algo increíblemente, predeciblemente estúpido, preso del pánico, sintiendo que las paredes se cerraban, y con sus padres ahora encerrados en su propio infierno privado e incapaces de ayudarlo, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Condujo hasta la tranquila casa suburbana del señor Henderson. No fue a disculparse, no fue a pedir perdón, fue a intimidar. Más tarde me enteré por el señor Henderson que Caleb había sido agresivo, como un animal acorralado. Le ofreció al viejo maestro una fracción de lo que había perdido, una suma insignificante de unos pocos miles, exigiéndole que firmara un acuerdo de confidencialidad redactado apresuradamente y que se negara a cooperar con cualquier procedimiento legal. Cuando el señor Henderson se negó, el comportamiento de Caleb cambió, se puso desagradable, amenazó con dificultar la vida del señor Henderson, insinuando problemas legales propios, sugiriendo que podría alargar esto en los tribunales durante años, hasta que el anciano estuviera en bancarrota. Lo que Caleb, en su arrogante pánico, no sabía era que el señor Henderson, por consejo explícito del señor Sterling, estaba preparado. Una pequeña y discreta cámara de seguridad, del tipo que la gente usa para vigilar sus porches delanteros, había sido instalada solo una semana antes. Estaba perfectamente orientada hacia la puerta principal.
Y su micrófono era sorprendentemente sensible. Capturó todo el intercambio. El rostro de Caleb retorcido en una mueca de desprecio, su voz baja y amenazante. El audio era cristalino. En el momento en que Caleb lanzó su primera amenaza velada. No querrás enemistarte con mi familia, viejo. Había cruzado una línea brillante y resplandeciente, de fraude civil a un delito grave, manipulación de testigos. El señor Henderson me llamó inmediatamente después de que Caleb se fue. Su voz temblaba. Pero era decidida. Llamé al señor Sterling. En 1 hora, el archivo de video estaba en nuestra posesión de forma segura. A la mañana siguiente, el señor Sterling envió las imágenes directamente a la oficina del fiscal de distrito. Ya estaban construyendo un caso de fraude basado en la montaña de pruebas que habíamos proporcionado. Pero esto fue el acelerante del fuego. Mostraba una conciencia de culpa imposible de refutar. El fiscal no esperó. A la tarde siguiente, Caleb no fue arrestado discretamente. Fue sacado de su cafetería de lujo favorita en el centro, un lugar donde le encantaba ser visto. Estaba en medio de una ruidosa llamada telefónica, presumiblemente tratando de conseguir dinero para huir. Cuando 2 detectives de paisanos se acercaron a su mesa, lo esposaron a la vista de la multitud que almorzaba. El tintineo de los cubiertos se detuvo mientras todos se giraban para mirar. El cargo ya no era solo fraude, era intimidación de testigos. Un delito mucho más grave que hacía casi imposible obtener la libertad bajo fianza. Las noticias locales, siempre hambrientas de una historia sobre la caída de una familia prominente, la recogieron de inmediato. Hijo del prominente ex ejecutivo bancario David Miller, arrestado en esquema de fraude e intimidación. El apellido familiar que mi padre había estado tan desesperado por proteger. El nombre por el que había sacrificado a su verdadero hijo, ahora estaba siendo arrastrado por el barro público. Mis padres. Predeciblemente, se desmoronaron cada uno a su manera distinta y disfuncional. Mi padre se refugió en un caparazón de silencio pétreo y humillado. Se encerró en la casa, negándose a contestar llamadas de cualquiera, incluso de su propio abogado. La vergüenza de su humillación pública y privada, la exposición de su hijo como un criminal y de su esposa como una adúltera, era demasiado para su frágil e inmensa orgullo. Mi madre, por otro lado, pasó a la ofensiva. Era su única jugada. Intentó llamarme sin descanso. Pero no contesté. Ya había bloqueado su número, el número de mi padre, el de todos. Así que recurrió a la única arma que le quedaba, el teléfono y el boca a boca familiar. Comenzó a llamar a parientes uno por uno, tratando de tejer una narrativa desesperada y trágica de un hijo problemático, siendo perseguido por uno celoso y vengativo. Me pintó como un monstruo, un traidor despiadado que había destruido a la familia por dinero. No funcionó. Esta vez no. La tía Catherine, horrorizada por lo que había presenciado de primera mano, ya había hecho sus propias llamadas. No cotilleó. Simplemente declaró los hechos tal como los vio, la verdad. Respaldada por la naturaleza muy pública del arresto de Caleb, era mucho más convincente que las mentiras desesperadas y egoístas de mi madre, la familia que ella había intentado reunir a su lado, los parientes que habían disfrutado de la generosidad de mi padre durante años. Simplemente se esfumaron. No querían asociarse con el escándalo. Las llamadas telefónicas cesaron. Las invitaciones se agotaron. Era una marginada. 1 semana después del arresto de Caleb, recibí una última llamada de ella. Era de un número bloqueado. De la misma manera que la de Ashley semanas atrás. Contesté por una curiosidad sombría y final. Era Brenda. Y estaba sollozando. No eran las lágrimas de cocodrilo de manipulación que había escuchado en la grabación. Eran los sollozos roncos, feos y guturales de una desesperación verdadera y total. Ethan, por favor, suplicó. Su voz destrozada, despojada de toda su antigua autoridad. Tienes que ayudarlo. Es tu hermano. Dicen que podría ir a la cárcel por años. Años. No puedes permitir que esto suceda. Somos tu familia. ¿Y la herencia? Podemos arreglar el testamento. Podemos darte lo que quieras. Tu tienda, la casa, todo. Solo llama al fiscal. Diles que fue un malentendido. Diles que estabas molesto y que mentiste. La escuché. A esta mujer que era mi madre. Mientras me pedía que cometiera perjurio para salvar al hijo que había tenido con otro hombre. Y no sentí nada. El nudo de dolor, ira y obligación que había vivido en mi estómago durante 32 años, simplemente había desaparecido. Había un vasto y silencioso vacío donde solía estar. Los ganchos que ella intentaba clavarme, la herencia, la culpa, el concepto de familia, ya no tenían nada a lo que agarrarse. Simplemente se deslizaron. Cuando su súplica desesperada y divagante finalmente se apagó. Hablé,
Mi voz era tranquila y firme. La familia de la que hablas, mamá. Dije. La palabra mamá se sintió extraña en mi lengua. Nunca fue real. Fue construida sobre una mentira de 30 años. Y se acabó. Hice una pausa, dejando que la finalidad de mis palabras se hundiera en el silencio al otro lado de la línea. Todavía tienes mi número. No me llames más. Luego hice algo que debía haber hecho hace 20 años. Terminé la llamada, le colgué. Y luego bloqueé el número. El silencio que siguió no era vacío, no era solitario. Era el sonido de la paz. Era el sonido de la puerta de una jaula abriéndose. Es curioso cómo funciona la vida. Durante tanto tiempo. Toda mi vida, en realidad. Pensé que mi valor era algo que debía ser concedido por mis padres. Lo veía como un recurso finito que ellos poseían y que dispensaban casi exclusivamente a mi hermano. Pasé 3 décadas persiguiendo un fantasma, buscando su aprobación, tratando de ganarme un amor que nunca estuvo realmente disponible para mí. Pensé que sí era lo suficientemente responsable, exitoso, tranquilo, que un día se darían la vuelta y me verían. Ser expulsado, que me dijeran en esa fría y dura sala de estar: ya no eres nuestro hijo. Se sintió como el fin del mundo en ese momento. Recuerdo conducir lejos de esa casa, con las manos temblando en el volante, sintiéndome como un astronauta al que le habían cortado la correa de la nave. Estaba flotando completamente solo, pero no fue un final, fue una liberación. Fue una separación violenta, dolorosa, pero absolutamente necesaria, que me permitió finalmente valerme por mí mismo. No solo financiera, sino emocional y espiritualmente. Me obligó a mirar a mi alrededor y ver quién estaba realmente ahí para mí. Quién me valoraba por quién era, no por lo que podía proporcionar o por mi apellido. Mi legado. Me he dado cuenta. No será un nombre en un edificio o una cantidad de dólares en un testamento. Lo veo diferente ahora. Está en el zumbido tranquilo y contento de esta librería a altas horas de la noche. Mucho después de que el último cliente se ha ido a casa. Está en la cara emocionada de un niño pequeño que descubre un libro que ama en nuestros pasillos. Un libro que podría cambiar su vida. Está en el pequeño pero creciente fondo que inicié con ese cheque. El que ayuda a gente buena como el señor Henderson a recuperarse después de ser estafada por depredadores como mi hermano. Se trata de tomar la herida más profunda y dolorosa de mi vida y encontrar una manera de transformarla en una fuente de curación y protección para los demás. Ese es un legado que no se puede comprar ni vender. Perdí la familia en la que nací. Esa es una dura verdad. Y hay un dolor allí que probablemente siempre vivirá en un pequeño y tranquilo rincón de mi corazón. Pero en su lugar, encontré una familia que no fue construida por sangre, sino por elección, construida sobre valores compartidos, sobre respeto mutuo, sobre risas en una librería llena de gente y sobre el simple, poderoso y revolucionario acto de apoyarse mutuamente pase lo que pase. Y ese tipo de familia, la que eliges, la que construyes, es la más fuerte que existe, es la que no puede ser amenazada, comprada o destruida por las mentiras del pasado. Es real. Gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, pero era importante para mí contarla toda. Espero que los haya conmovido de alguna manera. Tal vez les haya hecho sentir un poco menos solos en cualquier batalla que estén librando. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que tuvieron que elegir entre su propio bienestar y una obligación familiar tóxica? Me sentiría honrado de leer sus experiencias. Por favor, compartan su historia en los comentarios a continuación. Y no olviden darle me gusta a este video y suscribirse para no perderse lo que sigue. No están solos.